Ya. Entonces empezamos el tema de hoy. Y antes de ver el tema de hoy, quiero mostrarles cuál es el contenido de la asignatura. Fíjense que tenemos que repasar estructuras de datos estáticas, es decir, arreglos. Más adelante vamos a ver eso. Vectores, matrices y hacer ejercicios. La asignatura es casi 100% práctica, ¿no? Programar, 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 algoritmos, algoritmos, algoritmos. Luego vamos a entrar a esto, es lo que quería ver, bueno, funciones recursivas. Después vamos a ver algoritmos de ordenamiento, pilas y colas, listas dinámicas, árboles y grafos. Y ahí está la bibliografía. Bueno, cualquier libro de Java de programación básica sirve. Ya, el punto es que lo que tenemos que ver, lo que tenemos que ver más adelante son las funciones recursivas. ¿Ya? Como su nombre dice, son funciones. Entonces, antes de ver funciones recursivas, vamos a repasar lo que son las funciones, para que cuando lleguemos a la recursividad no tengamos que repasar otra vez, ¿no? Entonces, esta clase va a seguir siendo todavía sobre, ah, va a seguir siendo todavía sobre recordar. Entonces, hoy día vamos a seguir recordando. Hemos visto una primera clase donde hemos visto programas básicos en Java, ¿verdad? El que no hizo su tarea no recordó cómo se hacen los programas básicos. El objetivo de esto era ver para qué sirve el NextInt, digamos, recordar, ¿no? NextInt, para qué sirve el system.out.print, para qué sirve el declarar las variables, el for, el while, etcétera, ¿no? Ya los que han hecho la tarea han recordado todo esto, haciendo pruebas de escritorio y además haciendo algunos programas. En la tarea, a veces, jóvenes, suelo cometer errores, ¿no? Por ejemplo, había un programa, el del número primo, donde era menor a n, si no me equivoco, y la respuesta era y en menor, digo, en el algoritmo tenía que estar menor o igual a n. A veces por hacerlo rápido se me va también, ¿no, jóvenes? Pero debería corregirlo, pero digo, no, ya es programación 3. No lo voy a corregir porque el alumno se debe dar cuenta que hay algún error. Se tiene que dar cuenta. Y si se ha dado cuenta, muchos alumnos me han dicho, ¿no? Ingi, ¿esto está mal o está bien? Y yo les respondo, sí, está mal. Arréglelo. Pero muchos no me habrán preguntado porque digo, se han dado cuenta, pues ya son alumnos de programación 3. No creo que no se den cuenta. Sería programación uno, programación 2. Ya les volvería a subir, volvería a explicarles, digo, en algunos apuntes, digo, algunos comentarios en el grupo diciéndoles, pero digo, no, ya se tienen que dar cuenta. O en algún rato, en algún ejercicio también había, ¿no? El tercer dígito decía, y del 9 su salida tenía que ser 9. Yo por rapidez, sus divisores, ¿cuáles son? El 1, el 3 y el 9. Y su tercer divisor, 1, 2, 3, es justamente el 9. La salida tiene que ser 9. Pero por algún error mío, como les digo, a veces yo paso clases ahorita con ustedes de 8 a 10. Y generalmente a las 11 yo tengo una reunión en la universidad justo estos días, entonces tengo que ir rápido a la universidad. Entonces, tampoco quiero darles tareas de anteriores semestres. A veces sí, a veces mezcladito, ¿no? Tampoco lo mismo del anterior semestre porque a veces consiguen esa tarea y la presentan. Entonces, tengo que hacer algunas modificaciones a tareas anteriores para que no presenten lo mismo. Entonces, a veces se me va, ¿no? Entonces, al hacer rápido, el tercer dígito de 9, por error mío, puse 3. En realidad era 9, ¿no? Y también me hicieron dar cuenta, ustedes luego me comentan, ¿no? Me preguntan, en esto no está mal, y yo reviso, y se me doy cuenta, sí, está mal. Y también podía haber dicho en el grupo, el ejercicio tanto también está mal, ¿no? Pero de verdad, jóvenes, digo, ya es programación 3. El alumno debe darse cuenta que por la rapidez, por apurarme, por ir a mis reuniones rápido,
yo suelo cometer errores. Y aunque no crean, jóvenes, como dice el Chapulín, todo está fríamente calculado. En algunas otras tareas, intencionalmente también cometo errores. En esta no fue intencional, en esta ya realmente me fue el dedo, como decimos, ¿no? Pero en otras sí, intencionalmente cometo errores con ese propósito de que ustedes se den cuenta, arreglen, vean, ya jóvenes, no siempre, pero a veces es intencionalmente. En este caso no, pero suelo cometer errores, pero tienen que darse ustedes cuenta. Y si no se han dado cuenta, pueden preguntar. En esta tarea que fue la tarea uno, 5 alumnos me preguntaron sobre esto, si hubo el error. Y ustedes son conscientes, ¿no? Los que me han preguntado, sí, yo le he preguntado, dirán. 5 alumnos me preguntaron, les dije, sí, he cometido el error, sí, he cometido el error, faltaba escrito, sí, la salida es 9, no es 3, pero he supuesto que los demás se han dado cuenta. Ya entonces, eh, suelo cometer errores, pero también no lo corrijo porque digo que en el ámbito de la programación ustedes ya están, era como les digo aquí, programas básicos, que ustedes han debido darse cuenta dónde estaba el error y lo han sabido arreglar. Ya, entonces eso era en función a, hemos hablado un poco sobre la tarea uno, que era lo básico. Ahora con el objetivo de ir un poco a la recursividad, adelantándonos a la recursividad, vamos a repasar lo que son las funciones. Ya han debido ver, ¿no? Entonces estamos repasando nomás algo básico, lo que son las funciones. Hoy día entonces vemos funciones. Funciones. ¿Qué es una función? Antes de ver qué es una función, todo jóvenes recordarán que va evolucionando, ¿verdad? Recordarán, ustedes ya ven los famosos celulares ahora que son todos delgaditos y todo es táctil, ¿no? Pero tal vez de sus papás, de sus tíos, de sus abuelos habrán visto que antes de este celular había unos grandes celulares que les llamábamos ladrillos, que no eran táctiles, que era todo con botoncitos, etcétera, ¿no? Me voy a eso, que todo evoluciona. Lo mismo en el mundo de la programación. Lo mismo en el mundo de la programación, jóvenes. No se programaba como ahora se programa, todo ha ido evolucionando. Los primeros programas en computadora se conocía programación por lotes. Es decir, había una instrucción, se ejecutaba esa instrucción. Había otra 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 instrucción, se ejecutaba esa instrucción. No había procesos en los que podíamos volver a algún anterior proceso. De manera que podamos generar vueltas o ciclos, los famosos for, while, no había. Solo era por lote, se llamaba, o sea, una instrucción, otra instrucción, de inicio hasta el fin. Así eran los programas, te estaría hablando de los años 70, más o menos, o a inicios de los 80. Ya luego generaron las famosas bucles, es decir, ya podía ejecutar una instrucción, ejecutar otra instrucción, ejecutar otra instrucción, ejecutar otra instrucción. Si quería, podía volver a otra instrucción, volver, incluso ejecutar una instrucción, o si quiero ejecutar los famosos if, else, ¿no? Ya empezó a aparecer esas estructuras de programación, tanto volver a alguna anterior o seleccionar cuál es hacer o cuál no hacer. En otras palabras, ya apareció el if, else y el while, digamos. Ya podíamos hacer más, ¿no? Se hizo más dinámica la programación, por eso digo evolucionando. Cuando apareció este tipo de programación, pues fue el boom de la programación, ya empezaron, ya estoy hablando de esto, más o menos apareció en los 80, ¿no? Ya en los 70 y 80 ya había esto. Antes de los 70 no, era programación por lotes. No había if, else, no había while, etc. Entonces, con este boom de en los 70 y 80, más o menos, es un aproximado, ¿no? Y aparecieron estas estructuras, el while, el if, el else. Entonces, por eso se le llamó a esto programación
estructurada. Y aparecieron algunas estructuras. Entonces, cuando teníamos que hacer un programa, ya empezaron a crecer programas grandes, empezaban a codificar, y estas son líneas de código, ¿verdad? Líneas de código. Los programas cada vez tenían que ser más grandes y las líneas de código empezaron a crecer de 1000 líneas a miles de líneas de código. Y cuando uno tenía que revisar el programa, decía, ¿dónde está lo que tenía que hacer cuando hacía el cálculo de tal cosa? Tenía que ir viendo, buscando, ¿no? ¿Y dónde está ahora tal? Entonces, era muy confuso. Muy confuso, eran líneas de código, entonces había que, de alguna manera, un programa dividir en partes y hacerlo en módulos. Y de ahí surgió, podríamos decir, la programación modular. ¿Con qué fin? Porque un programa, antes todo el programa era en líneas de código, miles, millones de código, entonces no sabías en qué parte estabas haciendo tal cosa. Entonces decidieron hacer por módulos y le llamaron programación modular. Dijeron, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos una parte del programa en un módulo, otra parte del programa en otro módulo, otra parte del programa en otro módulo, y al final simplemente unimos o llamamos a los módulos? De esa manera entendemos mejor qué se está haciendo en el programa. Y así fue evolucionando la programación. Después de la programación modular ya vino la programación orientada a objetos, lo que han debido ver en programación 2. Entonces, antes de la programación orientada a objetos apareció la programación modular, dividir nuestros programas en partes. Ahí surgen o ahí entran las funciones. ¿Con qué objetivo se crearon las funciones? De dividir un programa grande en programas chiquitos. Entonces, cada programa chiquito tiene un propósito, ¿ya? Y a eso se llamaron a partir de esa programación, de esa forma de programar, de ver cómo se podía programar, surgieron las funciones. No es que ya no se utilicen, ¿no? Sino les estoy explicando ahorita cómo surgieron por qué surgieron las funciones. Para dividir los programas en pequeños programas, que cada programa tenga un objetivo, y luego unir estos programas en uno general ya, específico. ¿Con qué fin? De entender mejor qué hace cada programa. Entonces, estas funciones, cada módulo o cada función tiene un propósito, tiene un objetivo. De ahí surgen las funciones, por eso es importante manejar funciones. Entonces, les he dicho, les he explicado hasta este momento más o menos cómo surgieron las funciones, con qué objetivo. De dividir un programa en programas pequeños para que el programa sea más entendible. Entonces veamos cómo trabajan las funciones. Existen dos tipos de funciones, bueno, varios, pero generalmente los comunes o los que debemos saber son las funciones con retorno y las funciones sin retorno. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de funciones con retorno, es una función que internamente va a haber la palabra return y tiene que retornar algo. Retorno. Y las sin retorno generalmente no hay esta palabra, a veces sí también, pero no retornan algo en específico. Pero la característica de estas funciones es que llevan la palabra void en español, en inglés, ¿cómo se pronunciará? No recuerdo bien. Ya, pero esto, void, que significa vacío, por eso se llama sin retorno. Entonces, recuerden, hay funciones con retorno y sin retorno. Entonces, cuando vean una función que empiece con la palabra void, es una función sin
retorno. Pero si en vez de void ven la palabra int, string, float, etcétera, quiere decir que esto corresponde a funciones con retorno. Ya. Entremos entonces en el ejemplo. Digo, vamos a empezar viendo funciones con retorno. Vamos a hacer funciones con retorno. Antes de ver una función, vamos a hacer un pequeño, hasta ahora los programas, digamos un programa, vamos a hacer programa, y lo mismo con función. Un programa está dividido en tres partes, ¿verdad? Básicamente, si volvemos a programación 1, les han debido decir eso, y si no, igual, ya saben. Un programa tiene una entrada, tiene salida y tiene un proceso, ¿verdad? Entonces les podría decir, ya le hice un programa que sume dos números. Entonces les diré entrada, ejemplos, les diré, ¿no? Entrada y salida. Y les diré, ¿qué pasa si entra 3 y 4 y la salida sería 7? Entonces estamos haciendo ese programa de sumar dos números, pero con ese enfoque de programa. ¿No es cierto? Aquí está la entrada, dos números y la salida. La suma de esos dos números. Ahora vamos a ver lo mismo, pero por así decirlo, con un enfoque o con una perspectiva de función. ¿Ya? Entonces voy a dibujar lo mismo. Va a haber un proceso, pero a la entrada ya no le vamos a llamar, va a seguir siendo entrada y va a seguir siendo salida. Pero a nuestra entrada nosotros le vamos a llamar parámetros. Y a la salida le vamos a llamar retorno. Entonces, en funciones hay que identificar bien que los parámetros son nuestra entrada y el retorno es la salida. Eso. A ver, entonces, hagamos una función. O sea, vamos a hacer lo que podríamos hacer en un programa, lo vamos a hacer en una función. En una función, lo primero que se hace es, por así decirlo, vamos a poner pasos para hacer una función. Los pasos para hacer una función son primero darle un nombre a la función. Nombre a la función. Entonces, le daré, por ejemplo, como dice aquí, hay que sumar dos números. Le pondré de nombre a mi función suma. Ya, entonces, lo primero es darle un nombre. Lo segundo es identificar parámetros. Identificar parámetros. Cuando hablamos de parámetros, estamos hablando, repito nuevamente, de entrada. ¿Cuáles son los parámetros? Lo que viene en paréntesis. Lo que viene en paréntesis. Significa, aquí como la entrada, ¿no es cierto? Dice sumar dos números. Y vemos la entrada y nos fijamos que son dos números. Entonces digo este que sea A y este que sea B.
Entonces aquí voy a declarar A y B. Siempre identifico los tipos de datos. Veo y digo que 3 es entero, int, y 4 es entero, int. Int, 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 separados por una coma. Ojo, no pueden hacer esto. Int A, B. No, esto está mal. Siempre int A, int B. Separado, siempre declarar aquí int y aquí int. Ya, eso no se olviden. Ya estoy explicando que no pueden hacer. Volvemos y decimos entonces los pasos. Ya hemos declarado el nombre, suma, parámetros. Los parámetros que son, repito nuevamente, la entrada. ¿Cuántos números? 2. Le estoy poniendo variables, int A, int B. Declaro aquí. Y el tercer paso sería el identificar el retorno, que va aquí. En el retorno estamos hablando del tipo de variable, que es prácticamente el retorno para nosotros la salida. En este caso 7. ¿Qué tipo de variable es? También es entero. Por eso es que ahí también es int. Entonces, es lo primero que se hace a la hora de hacer una función. Estos 3 primeros pasos. He puesto un nombre, he identificado los parámetros, que para nosotros es la entrada, y esto es la salida, el tipo de dato. ¿Ya? Entonces, es lo primero que deben hacer. Y finalmente, sería el proceso. Que aquí sería, ¿no? Inicio, fin. Esto recuerden que la llave abierta es inicio y llave cerrada es fin. Inicio de la función, fin de la función. Y aquí tendrá que ser todo, como dice aquí, el proceso. Entonces, ¿cuál es la lógica del programa? Está sencillo, ¿no? Como ya hemos repasado, ya han hecho tareas para eso, eran las tareas para que entiendan bien, recuerden bien todo. Ahora, ¿cuál sería el proceso? Puedo hacer, lo importante es que me devuelva 7. Entonces digo, ya tengo A, que está aquí declarado, ya tengo B, que aquí está declarado, me faltaría esto, le pondría poner la variable C. Entonces, internamente ya puedo declarar, ¿no? Int C, que tome el valor de A más B. Que tome el valor de A más B. Ya está. Y aquí viene la palabra, la salida, como había visto aquí, la salida siempre va a ser el retorno. Entonces, retorno en inglés, ¿qué es? Return. Entonces, aquí viene la palabrita. Esta es una pequeña función, return, que va a retornar C. Ya tenemos entonces nuestra primera función. Nuestra primera función, que es la suma que recibe dos números y retorna la suma de ambos. Ya está nuestra función. Ya está nuestra función. ¿Qué debemos hacer ahora? Ahora debemos probar esta función. Entonces, el primer paso es, bueno, estamos aprendiendo a hacer funciones. Ya está aquí nuestra función. Ya está aquí nuestra función. Y ahora lo que debemos hacer es probar. Entonces, esa va a ser el objetivo de esta clase. Hacer funciones y probar. ¿Cómo se prueba?
Para probar, debo probar en una clase. Recuerden que esto solo es una función. Debo probar en una clase, entonces debo decir, ¿no? Class, digamos, y me pongo prueba, digamos. Class prueba. Y una clase, lo graficamos así, si recuerdan programación orientada a objetos, una clase tiene básicamente su nombre, que sería esto, y tiene dos partes, los atributos y sus métodos o funciones, ¿verdad? Puede tener varios métodos o funciones, entonces aquí vamos a tener simplemente dos funciones en esta clase. Cuando probemos, vamos a empezar probando con dos funciones. La función que nos vamos a hacer y la más importante. ¿Importante cuál es? O principal. En inglés, ¿qué significa principal? Main o main, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, la función, esto es también una función, es una función. Entonces, aquí estará. A las funciones se le puede agregar la palabra public, eso es programación 2, y se le podrá agregar la palabra static. Para no complicarnos mucho, vamos a decir public, que es opcional en las funciones que nos vamos a hacer. Entonces, si queremos ponemos y si queremos no ponemos. Pero static es obligatorio. Entonces, por eso es que aquí va a ser public, static, y vemos que la función main había sido, como les decía al principio, ¿no? Hay funciones con retorno o sin retorno. ¿Qué es una función sin retorno? Una función void. Por eso es void main. Y aquí está, ¿no? En realidad es esto así. Public, static, void, main, string, arg. Entonces esta función recibe una cadena. Inicio, fin. Y luego recién va a estar nuestra función. No le vamos a poner public, o si queremos también lo pueden poner, pero sí o sí tiene que estar static. Entonces fíjense, aquí está inicio, fin. Después vamos a poner int, perdón, me he olvidado. Aquí hay, cuando ya voy a poner en la clase, sí tendré que poner siempre static. Static, y copio tal como está. Int, suma, int A, int B. Y todo lo que tiene, ¿no? Desde inicio hasta fin. Esta sería la estructura, lo que tendríamos que hacer para hacer nuestro programa. Pero lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en NetBeans. Aquí está NetBeans. Y lo que voy a hacer al principio es crearnos, ¿no? Una nueva clase. Como dice aquí, hay que crear una clase. Voy a hacer nueva clase. Y le voy a poner, como está en el ejemplo, prueba, digamos. Listo. Va a crear nuestra clase. Aquí está. La palabra public significa que va a ser pública, ¿no? Eso es, espero hayan pasado bien, programación 2. Public class prueba. Y hasta esta parte. Y ahora voy a hacer en Java esta función, la suma, puede ir antes de la función main. O después, no importa el orden. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer primero, entonces, digamos, esa función. Entonces, habíamos dicho, pone static int suma inicio fin. La función suma, vemos que recibe int a, int b. Int a, int b. Y esa función declara int c, que va a ser igual a más b. Y al final, return c. Ya está, fíjense, no hay ningún error.
Pero si le hago clic derecho aquí ya para hacer correr, run file va a correr, pero no va a mostrar nada. ¿Qué dice? La clase prueba no tiene, método es como función, o también se llama método función. No tiene una función principal, main, ¿no? Cuando en una clase no hay main, esa clase no corre. Entonces tendré que hacer recién public static void main. Esta tiene que haber en una clase si esa clase se quiere correr o no, queremos hacer correr o no. Y eso ya saben, ¿no? Ya hemos visto, ya han hecho también en la tarea. String es normal, args, listo. Inicio, fin, ya está. Entonces, fíjense que ya he hecho tengo mi primera función, my, digo suma, aquí está su inicio y aquí está su fin. Y tengo una segunda función o método. Métodos o función son lo mismo. Inicio, fin. Bien, ahí está. Tengo ya mi primera clase con dos funciones. La función principal y la función suma. Si hago correr esto, fíjense, clic derecho, run file. Va a correr, ahora ya no me va a salir error. Pero no está haciendo nada. Ya está aquí el programa y ha terminado. Otra vez, run file. Ha terminado. Cuando un programa se ejecuta, la primera función que corre, no importa dónde esté, es la función main. Es la primera función, es lo primero que se ejecuta. Es lo primero que se ejecuta. Main. ¿Qué instrucciones están en main? Por el momento, nada. Por eso es que el programa no hace nada. Entonces, desde esta función main, habrá que llamar a la función. Desde aquí habrá que llamar a esta función suma. Eso es lo que vamos a hacer. Así se hace la prueba, llamando a las funciones. ¿Cómo vamos a llamar? Entonces hay que llamar a la función suma. Hay que primero identificar, hay que saber si es una función void o es una función con retorno. Entonces me fijo y digo, suma es una función, si fuera vacía, sería void. No es void, es una función con retorno. Y digo, esta función me retorna ¿qué? Es una función que retorna un entero. Entonces tengo que decidir yo aquí. Como retorna un entero, puedo asignarle este valor a una variable, digamos, int x que agarre ese entero que me va a devolver, o si quiero puedo mostrarle directamente en pantalla ese entero, mostrar en pantalla. Vamos a hacer los dos. Vamos a hacer los dos y vamos a, entonces, aquí. Primero, la primera. Voy a decir int x, puede ser y, z, lo que sea, ¿no? Toma el valor y llamo a la función. Fíjense que la función se llama suma. Tengo que copiarlo igualito. Suma. Cuidado que ponerle con mayúscula. No lo va a reconocer. Es con minúscula. Suma. Paréntesis. Tengo que identificar, digo, tengo que mandarle dos enteros, porque dice aquí, en estos paréntesis, dice que hay que mandarle dos enteros. Y puedo probar, ¿no? Digamos el 3 y 4. Esa es la primera forma de
Bueno, aquí es donde se está llamando a la función. Harto vamos a hablar de llamar a la función, aunque estamos repasando esto. Esta instrucción está llamando a esta función. Esta función me va a devolver un entero. Va a ejecutarse aquí. Aquí para A va a venir 3 y para B va a venir 4. Va a decir entonces, C toma el valor de 3 más 4. C va a tomar entonces el valor de 7. Ese valor va a ser el de retorno. Entonces, 3, suma de 3 y 4 me va a devolver 7. Y ese valor se va a asignar a X. X va a tener el valor de 7. Así trabaja una función. Y lo único que ahora vamos a hacer es verificar si realmente X tiene el valor de 7. Muestro en pantalla. System.out.print X. Y ejecuto. Clic derecho, ejecutar archivo. Y efectivamente, 7. Podemos decir, ¿verdad? Que esta función, cuando le mando 3 y 4, me retorna 7. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Lo que les había dicho hace rato, ¿no? Hay que probar la función que nos hemos hecho. Tanto garabato, ¿no? Para eso. Tanto garabato para eso. Hemos probado. Entonces, repito nuevamente. Hemos hecho nuestra función para saber si está bien o mal. Hay que probar. ¿Dónde vamos a probar? En la función principal. ¿Cómo? Llamando a la función. Llamando a la función. ¿Y cómo se llama? Ya hemos visto, suma, se pone el mismo nombre. Se identifica qué tipo de dato va a retornar un entero. Entonces, la variable a la que le vamos a asignar tiene que ser lo mismo. Le mandamos los parámetros, dos enteros, no les vamos a mandar a b, ¿no? Sino valores, 3, 4. Y para verificar si realmente suma, imprimimos en pantalla. A ver, hemos probado con 3 y 4. Ahora probaremos con 8 valores. Tiene que dar para todo, ¿no? Digamos con 8 y 8, ¿cuánto nos tendría que dar? 16. Perfecto, 16. Ahora vamos a ver errores comunes en funciones. Comunes, es muy importante que tomen en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los errores comunes? 1. No saber, no identificar el retorno. ¿A qué se refiere esto? Fíjense, a veces cometemos este error. ¿Qué retorna la función suma? Un entero. Este tiene que ser lo mismo a lo que le vamos a asignar, ¿no? Suma, sabemos que suma va a devolver un valor. A ver, graficamos así. ¿Cuánto va a devolver esto? Sabemos que va a devolver un entero. Pero ¿qué pasa si aquí, en vez de entero, lo declaramos otra cosa? ¿Qué tal si los declaramos de tipo char? Error, a eso se refiere. No identificar bien el retorno. No identificar bien el retorno. Int tendría que ser int, pero le hemos puesto char. Fíjense que nos sale error. Incluso el error que nos dice, ya debemos saber bien el mensaje que nos manda, ¿no? ¿Qué mensaje nos manda? Si acercamos el mouse, ¿qué nos dice?
tipos incompatibles, hasta eso nos dice, ¿no? Ah, ¿por qué nos está dando error? ¿Por qué? O a veces podemos poner no char, ¿no? De repente podemos poner float. Con float no está saliendo error, pero debería salir, porque de alguna manera ambos son tipos numéricos. Pero con char ha salido, ¿no? O string, digamos, cadena. Error también. Entonces, mucho ojo con los tipos. Es un error común. Hay que identificar bien, por eso, el tipo de dato que estamos trabajando. Es un error común. Otro error común es los parámetros. En dos sentidos. Uno, olvidarse. ¿No es cierto? Olvidarse. ¿A qué me refiero? A esto. ¿Cuántos parámetros hay que recibir? Dos. Y a veces le mandamos solo uno. Es decir, esto, ¿no? Uy, error. Le estamos mandando solo un parámetro cuando la función tiene que recibir dos parámetros. Fíjense, ¿no? Nos sale en inglés mensajes. Prácticamente nos dice, requiere, aquí es bit. Si van, si muevo, se pierde. Ya. Entonces tendrás que mandar dos parámetros, no importa qué números, pero dos. O a veces más. O tres, ¿no? Otra vez error. Entonces tienen que identificar, son dos parámetros. Hay que mandarle solo dos. A eso me refiero, ¿no? Son errores comunes. A veces no identifican bien el tipo de retorno y a veces los parámetros. Le mandan más parámetros o menos parámetros. O a veces, o a veces el tipo también, el parámetro. El tipo. ¿A qué me refiero? A que dice que hay que mandarle int, pero de repente le mandamos un 4,5, digamos. Ah, error, ¿no? Ya no es un entero, es un flotante o un número real, entonces ese error también comete. Si dice hay que mandarle dos enteros, hay que mandarle pues dos enteros. Y hay que asignarle a una variable de tipo entero, porque la función retorna una variable de tipo entero. Entonces traten de no cometer estos errores. Traten de no cometer estos errores. Y con esto ya habríamos hecho nuestra primera función y haber probado esta función llamando a la función. Aquí estamos usando una variable x, pero podríamos hacer directamente. Si no me gusta usar una variable x, puedo probar la función, a eso me refería a un principio, lo que dije a un principio, directamente llamar aquí a la función. Llamar a la función x, digo a la función suma, y ahí le mandarle los dos valores, cualesquiera. Y listo. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy ahorrando esto, ¿no? Es lo mismo. Puedo hacer esto y aquí mandarle x o directamente sin esto y llamar a la función directamente. Las funciones se pueden llamar casi a veces directamente desde cualquier lado. Suma y aquí 3, 6. Y prueba a ver si realmente da. Exacto. 3 más 6, 9. 6 más 6 tendría que salir 12. Ah, digo, sí, perfecto, suma. Entonces mi función está bien. ¿Se ha entendido, jóvenes? A ver, respondan si sí o si no. Sí, sí. Ya. Sí, licenciado. Ya, sí, he hecho con lo que han hecho tarea de programación básica, con lo que han llevado a programación 2, el objetivo de esta clase es simplemente recordar, ¿no? Cómo se hacen las funciones. Ahora podría haber hecho otro cambio. Bueno, no, sigamos nomás, no les complicaré, les puedo confundir. Ahora, como siempre,
el objetivo es funciones. Estamos viendo funciones con retorno. Entonces, yo quiero que sepan, por un lado, dos cosas. Entender una función y por otra, hacer las funciones. Entender funciones y hacer funciones. Por eso es que en la tarea 2 vamos a, por un lado, yo les voy a dar funciones. Les voy a dar funciones. ¿Y qué tienen que hacer ustedes? La prueba de escritorio. Y por otro lado les voy a dar ejercicios. ¿Y qué tienen que hacer? Justamente lo que acabo de hacer, ¿no? Las funciones que resuelvan esos ejercicios. Entonces, como ejemplo, ya les voy a mostrar, la tarea 2. Y voy a resolver para que ustedes también resuelvan de esa manera. Tanto un ejercicio como una prueba de escritorio. Entonces, veamos. Aquí está justo, si no me equivoco, la tarea. Ay, no, esto es lo que estábamos viendo aquí. ¿Dónde está la tarea 2? Universidad 2021, estructuras de datos, tareas. La tarea 2. Estaban 8 ejercicios. Fíjense, 5. En realidad están 10 ejercicios. Entonces vamos a disminuir. Fíjense, aquí están pruebas. Quiero que se acostumbren a hacer las pruebas de funciones. Y también están ejercicios que tienen que hacer ustedes sus funciones. Vamos a robar entonces esta tarea. ¿Cuál? A ver, ¿cuál robamos? El ejercicio 3 robaremos. O el 3. Esto entonces vamos a hacer. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Dice, ¿cuántas pruebas hay que hacer? Dice, realice las pruebas con, quiere decir que tengo que hacer entonces 1, 2, 3 pruebas. Vamos a hacer la primera con 2 y 8 de este ejercicio. Entonces voy a copiar pantalla. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Voy a llevar al Paint. Abro Paint o Paint, como se quiera mencionar. Lo pego y lo copio esa partecita, esta función, ¿no? Bueno, ¿cuál era? Perdón. Era la de más abajo. Es esta. Estoy mostrándoles cómo tienen que hacer la tarea. Estoy resolviendo el ejercicio 3. Bueno, lo voy a quitar de la tarea este ejercicio 3, pero estoy mostrando cómo tienen que hacer. Copiamos y pegamos aquí. Antes de pegar, lo borraremos aquí. Ya. Listo, ya está. Lo vamos a agrandar. Aquí. Ahora, ya. Entonces estoy resolviendo el ejercicio. Bueno, ya no va a ser 3, ¿no? Este ejercicio. Decía en el ejercicio realice la prueba de escritorio. Y me fijo, decía 3 pruebas de escritorio. Vamos a probar con sumar 2 y 8. Entonces vamos a hacer con sumar 2, 8. Entonces empiezo a hacer la prueba, ¿no? Hago la prueba y digo, ya, entonces, sumar 2 y 8. Entonces quiere decir que el 2 le mando aquí, x va a ser 2, x va a ser 2 y y va a ser 8. 8. Aquí estoy llevando mis variables y aquí estoy llevando sus valores, ¿verdad? 2 y 8. Es importante que hagan también esta tarea, jóvenes, porque luego esto vamos a usar para la recursividad de este procedimiento. Y aquí declara la variable sum, aquí me hago si quiero sum, que toma el valor de 0. Mientras aquí digo x y y, ¿verdad? X y y, x toma el valor de 2, y toma el valor de 8.
mientras x ahorita vale 2, y vale 8, 2 es menor o igual a y, 2 es menor o igual a 8, sí, va a entrar al while y dice sum, toma el valor de sum más x. ¿Cuánto vale ahorita sum? 0. ¿Cuánto vale x? 2. 0 más 2, 2. El nuevo valor de sum va a ser 2. X más, x aumenta en 1. 3. Ahora x ya no vale 2, vale 3. 3 es menor o igual a 8, sí. Entra. Sum toma el valor de sum más x. Sum, ¿cuánto vale? 2 más 3, 5. Ya he hecho esto. Sum valía 2 y x ya valía 3. Sum toma el valor de 5. X más, 4. Vuelve y nos fijamos, ¿no? Vuelve y x, ¿cuánto vale ahora? 4. Y sigue valiendo 8. ¿4 es menor o igual a 8? Sí, entra. Sum, ¿cuánto vale? 5. X, ¿cuánto vale? 4. 5 más 4, 9. Es el nuevo valor de sum. 9. X aumenta en 1. 5. Vuelve y nuevamente, ¿no? ¿Cuánto vale X? 5. Y vale 8. Sum, ¿cuánto vale? 9. X, ¿cuánto vale? 5. 9 más 5, 14. Sum toma el valor de 14. Ya, después x más, ya va a ser 6. Y vuelve, ¿no? Vuelve al mientras y pregunta si va a entrar o no va a entrar. X, ¿cuánto vale? 6. Y ¿cuánto vale? 8. 6 es menor o igual a 8, sí, entra. Sum, ¿cuánto vale? 14. X, ¿cuánto vale? 6. 6 más 14, 20. El nuevo valor de sum va a ser 20. X más, 7. Lo mismo volvemos a hacer. Vuelve al while. X, ¿cuánto vale? 7. Y ¿cuánto vale? 8. 7 es menor o igual a 8, sí. Sum, ¿cuánto vale? 20. X, ¿cuánto vale? 7. 20 más 7, 27. Sum va a tomar el valor ahora de 27. X más, quiere decir que aumenta en 1. 8. Vuelve al while. X, ¿cuánto vale? 8. Y ¿cuánto vale? 8. 8 es menor o igual a 8, sí, entra. Sum, ¿cuánto vale? 27. X, ¿cuánto vale? 8. 27 más 8, 35. Sum toma el valor de 35. X más, X aumenta en 1, 9. Vuelve y dice, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale X? 9. ¿Cuánto vale Y? 8. ¿9 es menor o igual a 8? No. Sale del mientras. Ya no entra, ya no cumple. Return significa lo que nos va a devolver la función. Sum. ¿Cuánto va a retornar? 35. Entonces, sumar 2 y 8 va a retornar, pueden ponerlo así, 35, o también pueden hacer esto, acostumbrarse a esto. Pueden poner así, ¿no? Con una flechita. Sumar de 2 y 8 nos da 35 y lo subrayan si quieren, ¿no? Como decir la respuesta. 1. 2, pueden hacer esto, poner igual a, había sido a 35 y lo subrayan igual, segunda opción. O directamente también pueden hacer sumar de 2 y 8, la respuesta había sido con una flechita así. 35. Entonces, cualquiera de las tres opciones pueden hacer, ¿no? Como decir, esta es la respuesta. Pero quiero ver el procedimiento, entonces, de cada ejercicio me tienen que mostrar esto. Su prueba de escritorio, esto, ¿no? Esto, perdón, esto, todito esto, y sobre todo esto, la respuesta.
Entonces ahí me he dado cuenta que sí han entendido bien qué hace esta función. Entonces en esos ejercicios, en la primera parte tienen que hacer esto. De cada ejercicio, sus pruebas, ¿no? Voy a rebajar, pues por el tiempo esto era una tarea para una semana. Pero como ahora tienen que presentarme hasta el día miércoles, voy a quitar dos pruebas, van a ser solamente dos pruebas y algunos ejercicios. Entonces, repito, nuevamente, quiero que entiendan hacer la prueba de cada función. ¿Ya? Y por otro lado, ejercicios les voy a dar, les había dicho. Ejercicios. Como en este caso, igual aquí de aquí vamos a robar un ejercicio. ¿Cuál hacemos? A ver, haremos el... este ejercicio, digamos, el ejercicio... ¿Cuál haríamos? Haremos este ejercicio, el ejercicio 7. Dice, entonces copiaremos igual y pegaremos al Paint el ejercicio 7. Entonces copiaremos y agarraremos un ejemplo. Digamos, estoy resolviendo la tarea y digo, este ejercicio ahora me toca resolver. Ya, entonces dice, realice una función, como dicen ahí, realice una función, como dice, hay que hacer una función que reciba como parámetros tres números. Dice, tres números está recibiendo. Y retorne 1 si los tres números son iguales. Retorne 2 si dos números son iguales. En este caso, en el ejemplo, ¿cómo está? 2, 4, 4, ¿no? 2, 4, 4. Y retorne 3 si los números son diferentes. Digamos, 1, 7, 3. Entonces hay tres posibles salidas de este ejercicio, que retorne 1, que retorne 2 o que retorne 3. ¿Cuándo va a retornar 1? Cuando los tres son números iguales. ¿Cuándo va a retornar 2? Cuando haya dos números iguales y uno diferente. ¿Y cuándo va a retornar 3? Cuando los tres números sean diferentes. Entonces empiezo a hacer, ¿no? Y digo, lo primero que voy a hacer. Lo primero siempre en cualquier ejercicio es entender, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la función? Ya, entonces me puedo poner más ejemplos. ¿Qué pasa si es 5, 5, 5? Los tres son iguales. ¿Cuánto tiene que retornar? 1. ¿Qué pasa que si es 5, 1, 5? Hay dos iguales y uno diferente. 2. ¿Qué pasa si es 7, 7, 3? Sigue habiendo dos iguales y uno diferente. 2. 1, 9, 3. Los tres son diferentes. Entonces 3. Ahora sí, ¿ya he entendido? Sí, ya he entendido qué tiene que hacer el ejercicio. Una vez que he entendido qué tiene que hacer el ejercicio, tengo que usar mi lógica, ¿no? Alguna idea. ¿Cómo lo hago? Como ya estoy en programación 3, suave. Identifico, entonces digo, si vuelvo a mis ejercicios, la entrada son tres números y el retorno es un número, que puede ser 1, 2 o 3. Entonces digo, primero le voy a poner un nombre a mi función, como habíamos dicho primero, nombre. ¿Qué nombre le voy a poner a mi función? Le pondré el nombre que reciba una función que reciba tres parámetros, toma números iguales, casi iguales o diferentes, entonces le pondré, a ver, iguales. Nombre que le voy a dar a mi función, iguales. Estos son los parámetros, como dice ahí, parámetros, incluso el título está, para que no se pierdan. Entonces, diré esto que sea A, o digamos, no siempre A, no puede ser X, Y, Z, digamos. Y declaro entonces, int X, int Y, int
Z. Listo, ya está. Segundo, parámetros. 3. El retorno hay que identificar el tipo. Él retorna 1, o puedes retornar 2, o puedes retornar 3. Pero ¿qué tipo de valores son esos? Son de tipo entero. Entonces, int. Ya está la primera parte de mi función. Nombre, parámetros, retorno. Inicio, fin. ¿Qué falta ahora? El proceso. Entonces, aquí es lógica. Voy a tratar de hacerles entender esta lógica con un diagrama, porque a veces tal vez no van a entender en código. Entonces dice inicio, digamos, habrán llevado, espero hayan llevado diagramas de flujo en programación 1, ¿no? Inicio, y vamos a tener tres valores. ¿Cuáles van a ser nuestros tres valores? X, Y y Z. X, Y y Z. Entonces, preguntamos primero. Se puede hacer de diferentes formas, ¿no? Preguntar primero, X es igual a Y, y vamos a tener para sí y para no. Si X es igual a Y, podemos tener, preguntamos si X es igual a Z. Programación básica esto, ¿no, jóvenes? Si no. Si X igual a Y, estaríamos diciendo, digamos, si tendríamos tres valores, X, Y, Z. Si X es igual a Y, puede ser 2, 2, ¿no? 2 es igual a 2 por el camino del sí. Ahora tendríamos que ver qué valor es Z. Podría comparar Z entonces con X o con Y, porque ambos son iguales, no importa. Entonces podrías poner X es igual a Z. ¿Qué tal si Z es 2? Entonces, si X es igual a Z, quiere decir que los tres son iguales. Entonces tendría que mostrar, si los tres son iguales, 1. Puede ser que Z no sea igual, que sea 3. Entonces va a decir, X es igual a Y. Si X es igual a Z, no. Entonces, por no, quiere decir que solo dos son iguales. Tendría que mostrar 2. ¿Verdad? Por el no, cuando X no es igual a Y, entonces borramos otra vez. Eso es cuando los dos primeros son iguales. Cuando los dos primeros son iguales, tengo esas posibilidades. Pero cuando no, por ejemplo, 1 y 2, X es igual a Y, va a preguntar no. ¿Qué vamos a hacer? Preguntar qué valor es Z. Si es igual a X, entonces preguntaré si X es igual a Z. Tendré para sí y tendré para no. Si X es igual a Z, es decir, puede ser 1, quiere decir que son dos iguales. Entonces, ¿qué tengo que mostrar? 2. Porque son dos iguales, ¿no? Pero ¿qué pasa si no? Si es 3. Entonces hay que ir por el no. Pero puede ser el valor 2. Y 2 es igual que Y. Entonces tendría que preguntar nuevamente aquí si Y es igual a Z. Para sí, quiere decir que son dos iguales. Y tendría que mostrar 2. Y para no, si es 3, digamos, que no es ni parecido a X ni parecido a Y, quiere decir que los tres son diferentes. Entonces ahí recién muestro 3. Ahí estaría la lógica de mi programa en algoritmo. Esto lo voy a llevar ahora a código. Entonces empezaríamos, ¿no? Aquí está X, Y, Z. Entonces preguntaríamos, primero, si X es igual a Y, ¿qué tenemos por el camino del sí? Si X es igual a Z, ¿qué hay por el sí?
muestra 1. Entonces ahí ya sería return 1, lo que queremos. Pero por el si no, el C retorna 2. Return 2. Listo, ya hemos hecho por el camino del sí. Ahora nos vamos aquí y hacemos por el camino. Pero ¿qué pasa si no? El C, preguntamos si X es igual a Z. Por el sí retorna 2. Por el no, el C. ¿Qué hace por el else? Aquí sí te voy a decir, perdón, jóvenes. Por el else, estamos aquí, preguntaríamos si X es igual a Z. Por el sí, return 2. Y por el no, else, return 3. Y recién estaría aquí, ¿no? Fin. Listo. Este algoritmo lo hemos expresado en if, else, if, else, if, else, if, else. Espero se entienda, analícenlo un poquito mejor qué es lo que estaba haciendo. Pero nos estamos olvidando aquí, hasta aquí sería una forma, esta sería la respuesta. Ahora, pero también podemos usar los famosos y o los famosos o, ¿no? Es muy útil. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Les recomiendo, antes de borrar esto, analicen y practiquen este tipo de if, else, porque vamos a trabajar harto también más adelante con este tipo de algoritmos. Pero en vez de todo esto, usando y, podríamos haber hecho lo siguiente. Si X es igual a y X es igual a Z, si X es igual a y X es igual a Z, quiere decir que los tres son iguales, pues. Return 1. Si no son iguales, preguntamos. Si X es igual a Y, puede ser X igual a Y, o X igual a Z. Estamos diciendo, si los tres, aquí estamos preguntando si los tres son iguales. Si no, puede ser que haya dos iguales, entonces estamos yendo a esta parte, con el o ya también. O puede ser que X sea igual a Y, o X sea igual a Z, o Y sea igual a Z. Entonces ahí estamos recordando usando los famosos o. Si cumple una de estas tres opciones, quiere decir que hay que retornar 2. Y si no son iguales, si no son dos iguales, entonces por lógica, quiere decir que toditos son diferentes. Listo, esta sería la respuesta. Esto es lo que nomás quiero que escriban, ¿no? Esta parte, para la solución para este ejercicio es esta función. Como dice ahí, ya le hice una función. Pero esto yo presentaré en la tarea. Pero en mi computadora probaré, ¿no? Probaré y diré, a ver, ¿estará bien? A ver, probaré. Aquí mismo puedo probar. Esta función suma ya no me sirve, digamos. Lo borro. Entonces digo, a ver, probaré static. Siempre se pone static. Y lo copio la función. Int iguales. Int x, y, z. Probando ahora mi tarea, lo que voy a presentar. Estoy probando si estará bien o estará mal. Si x es igual a y. Y si x es igual a z. Si es así, return 1. Ya, después, si no, preguntamos si x
es igual a y, x es igual a y, o x es igual a z, o y es igual a z. Analicen estos algoritmos, es importante pues, practicar algoritmos. Z2, 2, si no, Z2, 3. Ya, ¿dónde está el error? Ah, fíjense, me está saliendo error, he cometido el error que ustedes cometen. Int, ahora sí, ya está mi función. Aquí está mi función iguales de la tarea, lo que estoy presentando en la tarea, pero para ver si está bien o mal, en la computadora estoy haciendo la prueba. ¿Cómo voy a hacer la prueba? Simplemente muestro, ¿no? En pantalla, directo desde pantalla voy a llamar a la función, ya no se llama la función suma, se llama iguales. Y la función iguales recibe tres parámetros ahora. Le mandaré tres números iguales, 6, 6, 6. ¿Qué tendría que mostrarme con 6, 6, 6? 1. Perfecto, cosa. Entonces, incluso probaré con los ejercicios de la tarea, ¿no? Dice en la tarea, con 7, 7, 7 me tiene que devolver 1. Probaré entonces. Con 7, aquí le cambiaré si quiero. 7, 7, 7, 7. 1 me sale. Bien, corre con 7, 7. Con 2, 4, 4 me tendría que salir. 2, 4, 4. ¿Cuánto me tendría que salir con 2, 4, 4? 2. Sale, está bien, corre. Con 3, 6, 3. Con 3, 6, 3. ¿Cuánto me tiene que salir? 2. A ver, saldrá 2. Perfecto. Con 8, 3, 2. Con 8, 3, 2. ¿Cuánto tendría que salir? 3. 3. Perfecto. Está bien. Entonces presento esta tarea. En este ejercicio lo copio y presento. Listo, jóvenes. Así nomás tienen que hacer su tarea. Con esto hemos terminado la clase. Voy a subir, en este momento voy a terminar de preparar la tarea y voy a subir la tarea y deben realizarlo hasta el día. ¿Hasta qué día? Hasta el día viernes, jóvenes. Es poquito tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Les doy la tarea o no? ¿Ustedes qué consideran? ¿Van a hacer? Voy a disminuir la cantidad de ejercicios. ¿O creen que no van a hacer? Por el tiempo, les digo. A ver, jóvenes, rápido. Dije, por mi parte lo voy a realizar nomás.